Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El tema de hoy es la pubertad temprana, especialmente en las niñas, que no se produce azarosamente ni por el cambio climático ni nada de eso. Las nenas se están desarrollando antes de los 8, según estudios médicos que dan cuenta de la transformación que eso implica. Crecer más rápido en estatura, se empiezan a ensanchar las caderas antes, desarrollan los pechos y se produce la aparición prematura del botón de los pezones, aparece el vello en las axilas, en los genitales, y también, antes de tiempo, llega la primera menstruación. Lo que dicen los científicos es que hay una alteración en las hormonas cuya causa son los llamados disruptores endocrinos. Son unas sustancias químicas artificiales, en este caso, ya vamos a ver de dónde vienen, capaces de interferir con el funcionamiento del sistema hormonal del cuerpo. El organismo confunde estas sustancias con sus propias hormonas y altera procesos biológicos cruciales como el metabolismo, la reproducción y el crecimiento. Ahora, ¿cuáles son esas sustancias químicas y artificiales nocivas para el organismo que conviven a diario con todas las personas? ¿Dónde podemos encontrar esas sustancias con mayor frecuencia? La verdad que es asombroso desandar ese camino, descubrir eso que ahora vamos a encontrar. Esas sustancias están en los plásticos de policarbonato, en las latas de conserva que contienen un revestimiento tóxico para que no se echen a perder esos alimentos que pueden estar durante años. En los tickets de compra del supermercado, vieron que tiene una textura especial ese papel. Y los pesticidas que generan residuos en las frutas y verduras de cultivos convencionales, también ahí. Hay que sumar los compuestos fluorados que aparecen en sartenes antiadherentes cuando están un poco dañadas, en los envases de comida rápida, los tuppers famosos, donde llevamos algo para comer en el trabajo o en alguna plaza para un picnic de fin de semana, la ropa impermeable, el material con que impermeabilizan las telas, contiene también esos contaminantes que producen el desarrollo alterado de los cuerpos. Esos componentes también están en buena parte de los cosméticos que usamos. Es un poco espeluznante hacer este listado porque aparecen en todos lados, en perfumes, en esmaltes de uñas, en juguetes de plástico, y estos 3 rubros son concretamente o forman parte de las causas por las cuales la pubertad arranca antes en las niñas, lo que vamos a llamar por ahora la moda del skincare, o el cuidado muy entre comillas de la piel, el boom de compras y la utilización masiva en chicos de 8 a 13 años de productos cosméticos de adultos como las cremas antiedad, el retinol, el ácido hialúrico. También se llama este fenómeno Sephora Kids, porque las tiendas de cosméticos que llevan ese nombre se llama Sephora, ¿no? Comenzaron a invadir el mercado de un modo tan agresivo que en poco tiempo sus locales se llenaron de niñas y adolescentes que agotaban enseguida sus productos. Dermatólogos de todo el mundo alertan que la piel infantil
no necesita de esos tratamientos y que pueden ocasionar graves daños a nuestros hijos, desde quemaduras en la piel hasta intoxicaciones cuyos trastornos aparecen con el paso del tiempo. Son un poco silenciosos en el arranque. Estamos rodeados de estímulos tóxicos y no tenemos la capacidad detectivesca de descubrir dónde lo están metiendo. Fíjense la lista incompleta que yo acabo de hacer y verán que aparecen en todas las cosas o en la mayoría de las cosas que consumimos. Esta semana conversé con María Moltoni, ginecoendocrinóloga infantil, en un reportaje que le hicimos en el canal público de la ciudad. En Europa esto se está empezando a regular, el Estado se está metiendo cada vez más en esta regulación de los fabricantes, de pedir explicaciones, de pedir con qué está hecho cada cosa, desde el dentífrico, en un montón de cosas, y esto cada vez más los Estados lo regulan. O sea que yo creo que esto no es solo responsabilidad del ciudadano, nosotros tenemos que conocerlo a esto, tratamos de difundirlo desde redes, desde el consultorio, pero hay algo que falta, esto me parece que falta difusión, pero también genera su controversia. Creo que la dificultad está en que justamente están en todos lados y que la industria también utiliza muchas de estas sustancias, los pesticidas también, sabemos que hay problemas en áreas sobre todo rurales que están muy expuestas. Esto cada tanto sale en los medios, ¿no? De las Lo zonas... pregunto porque no está bueno naturalizar todo esto. No está bueno naturalizarlo totalmente y cada vez más en el mundo esto se está empezando a mirar y se está empezando a ¿Por qué crees que regular? nosotros no? Porque si no siempre estamos como en una posición de debilidad extrema. ¿Por qué no? Si somos tan inteligentes, si tenemos ideas, si en el mundo nos destacamos individualmente, ¿por qué no acá? Ojalá pudiera darte esa respuesta. Me pregunto lo mismo cuando escucho y leo de este tema y cada vez que vuelvo a leer, porque es un tema que obviamente a uno lo apasiona, uno se pone con miedo, medio paranoico por momentos y después te das cuenta que tenés que volver a la vida y tenés que volver a enfrentarlo. Pero la realidad es que sí, que esto se sabe y no es un invento, o sea, esto está demostrado. Atendemos lo que dice María Moltoni, esta ginecoendocrinóloga infantil, porque las personas comunes estamos acorraladas por el mercado. Y esas actividades comerciales no tienen en cuenta otra cosa que no sea el beneficio de la renta. A lo largo de las últimas décadas, esas prácticas se han vuelto tan agresivas y en un punto inescrupulosas, diría, que incluyen sin demasiado miramiento componentes venenosos. Lo importante es que el mercado gane y siga funcionando a costa de las personas y, como habrán visto, de nuestra niñez en particular. Ahora, el mercado es tóxico, por lo tanto, el sistema donde funciona ese mercado y que valida ese tipo de mercado está fallando. Si el mercado es tóxico, el sistema en el que vivimos también lo es. Entonces el antiguo sistema, este que vivimos y que se está derruyendo, no solo no nos sirve, sino que además nos enferma y no nos deja pensar. Es tan abrumador que paraliza. ¿Quién puede pensar que por el hecho de ser consumidores podemos controlarlo todo, hacer frente a poderosas industrias que mueven millones de dólares para que esos productos circulen y se nos metan en las casas? El celular es el vínculo, es perfecto para que la publicidad llegue a la misma mesa donde compartimos el alimento con nuestros seres cercanos. Ahí se produce la manipulación, diría la primigenia manipulación. La lucha es desigual. Cuando decimos que las personas tenemos la capacidad de elegir y decidir, estamos obviando, entre otras cosas, el tiempo que vivimos, que se caracteriza por el crecimiento exponencial. Es una
de las características de esta época y que hace inabarcable y poco efectivo el control personal de toda esa gama de productos y servicios que estamos consumiendo. La cantidad de lo que sea aumenta cada vez más rápido, sin un límite que pueda ser multiplicado siguiendo un patrón. Eso es el crecimiento exponencial. Y venimos de otro paradigma, el crecimiento lineal, más o menos previsible. Una planta, para llevarlo a un ejemplo común que nos permita qué significa crecimiento, algo que crece de modo lineal. Una planta tiene un crecimiento lineal. Sabemos claramente sus ciclos. Además, cuándo es mejor plantar la semilla, en qué momento se va a producir el mejor sol y todo eso, ¿no? Sembramos tomates en almácigos entre julio y septiembre. Esto es, depende un poco de la zona de donde se planten. Los trasplantamos entre octubre y noviembre y sabemos que todo ese proceso va a tardar entre 3 o 4 meses. Depende un poco de las heladas, de cuántas cosas podríamos sortear que tienen que ver con el factor climático. Las variables están a la vista, nos ofrecen cierta posibilidad. Pero el crecimiento exponencial de variables se nos va de las manos. ¿Alguien cree que una mujer o un hombre que trabaja 12 horas por día en 2 o 3 ocupaciones diferentes, si tiene suerte, pueda tomar decisiones asertivas en todos los campos a la vez? El cuidado de nuestros hijos durante el uso de la compu, el bullying en la escuela, las amenazas de las adicciones al juego, a las sustancias peligrosas, elegir qué productos llevar a la mesa que no tenga pesticida, por ejemplo, dejar de comprar las cremas que usaba siempre porque generan toxicidad, dejar de usar los tuppers, es decir, controlar el mercado desde mi casa, desde mi trabajo o subido arriba del bondi cuando vuelvo medio dormido y ya sin fuerzas ni siquiera para bajar del transporte que me devuelve. Esa multiplicidad de variable, insisto, no se excede, es una lucha desigual. Desde la comercialización de granos y carnes, pasando por el petróleo, la industria petroquímica, la farmacéutica, la de cosméticos, la ropa, todas tienen algún grado de responsabilidad en todo esto y todas necesitan revisar los procesos para que dejen de ser contaminantes. Ahora, si esto no sucediera, porque la industria sigue en su camino voraz, bueno, deberemos exigir regulaciones. ¿Quién las va a hacer? Si el Estado es cómplice activo de este consumo desaforado de todo eso que nos hace daño. Siento que ahí está el principal desafío, regenerar el Estado, esa estructura política y administrativa que nos representa, o debiera representarnos. Necesitamos estados dinámicos y eficientes que regulen a un mercado que se ha tornado voraz y devastador de la salud de las personas. Lo digo con mucho énfasis porque en el último tiempo el mercado ha sido presentado a los ciudadanos como el salvador de nuestras economías, de nuestra salud, de la regulación en nuestros trabajos, de lo que se les ocurra. Y ese mercado hoy está produciendo malestar y graves perjuicios en las personas. La sociedad de los comunes, nosotros, nosotras, tiene un círculo de fuego en derredor. Hay que salir de ahí. Y no vamos a poder solo con la voluntad y las buenas intenciones. También sabemos que no tenemos la capacidad de hacer llover para apagar esa hoguera. Pensemos en una organización diferente. Seamos parte de la construcción de modelos saludables, sustentables y que en definitiva atiendan
la necesidad de la mayoría de las personas, es decir, que puedan o tengan la capacidad de atender el bien común. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.